el Salmo 126, porque este salmo precisamente habla de eso, de lo que Dios ha hecho en nosotros, de las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Y vamos a leerlo y vamos a ponernos en manos de Dios, vamos a preparar nuestro corazón para adorarle, para bendecirle, para decirle lo que es en nosotros, lo que ha hecho en nosotros, pero también puede ser un tiempo en el cual podemos clamar a Dios y podemos pedirle que libere también a todo su pueblo, como dice ahí precisamente en este Salmo 126. Dice de la siguiente manera, dice: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con ellos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estemos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría. Amado Dios, te damos las gracias porque grandes cosas has hecho a nosotros. Nos has traído a libertad. Y eso es motivo de alegrarnos. Eso es motivo de cantarte a ti alabanzas. Eso es motivo de venir como pueblo tuyo, como hijos tuyos, para tener en cuenta lo que tú has hecho en nuestras vidas y para regocijarnos en ti, para cantarte a ti alabanzas, para cantarte a ti y decirte lo que has hecho en nosotros. Padre, gracias por habernos liberado. Gracias por traernos de la luz, de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias por traernos de la cautividad del pecado a la libertad en ti, Señor. Gracias te damos y hoy nos regocijamos como pueblo tuyo y cantamos a ti y te damos la gloria solo a ti. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Glorificada Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Por tu gracia, bondad y amor, te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificada Dios, que en Cristo gracia da. Nuestras culpas hoy tenemos redención. En Dios ya nos reveló su eterna voluntad. A Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos
el Señor, el sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro primo Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Solo a ti, Señor, sea la gloria y sea la honra, porque nos compraste con un precio tan alto. Gracias, Señor, a ti te exaltamos y a ti te glorificamos, Padre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Mueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, solo Él es digno. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios.
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime. Dile, perfecto es tu amor. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice allí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te adoramos y te exaltamos por lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias por tus misericordias, porque tú eres, Señor, quien nos levanta, porque tú eres quien nos fortalece, porque tú eres, Señor, quien nos sustenta en momentos de incertidumbre, en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de dolor. Tú estás ahí siempre, Señor, y nos das nuevas fuerzas, y nos das nuevo ánimo, y nos das consuelo, y nos das descanso. Te amo, oh Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Él es nuestro libertador, nuestra roca, nuestro refugio. Así que alabémosle, démosle gracias cada día. Exaltemos y glorifiquemos su santo nombre. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie
solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es sé que su gracia siempre va y la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. En su presencia voy a estar, sin mancha te veré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha te veré, justificado por la fe. Señor, gracias por tu gran amor y misericordia. Nuestra esperanza descansa en ti, Señor, en saber que un día estaremos frente a frente y te podremos contemplar. Y Señor, gracias
porque no se trata de lo que podamos o no hacer, sino se trata de la justificación que obtenemos por tu Hijo. Señor, a pesar de la adversidad, a pesar de todo aquello que pueda venir, confiamos en ti, Señor. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Y aun cuando nuestra fe es débil, tú eres fiel y tú nos sigues amando. Gracias, Señor. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podía estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con el que nosotros mismos somos consolados por Dios. Pues amado Dios, te damos tantas gracias, Dios. Estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque en medio de nuestra aflicción, en medio de todo lo que hayas pasado, Señor, tú nos consuelas, tú nos das gracia y nos consuelas a través de tu palabra. Y estamos agradecidos contigo, Señor, porque muchas veces hemos venido aquí afligidos, angustiados, desesperados, pero hemos encontrado consuelo. En ocasiones han orado por nosotros y nos hemos sentido aliviados. Pero Dios, ese consuelo también es para que nosotros vayamos y consolemos a otros. De la misma manera como hemos sido consolados en medio de todo lo que hemos estado pasando, nosotros también ir y consolar a aquellos que padecen persecución o aflicciones en su vida. Queremos orar también por aquellos que estén pasando por aflicción, que estén pasando por necesidad. Te pido, Señor, y te pedimos que tú los bendigas, que tú suplas sus necesidades, que suplas las necesidades de nuestros hermanos en otros lugares, Dios. Y te damos gracias porque nos das esa oportunidad de llegar hasta tu presencia, Señor, y orar y hacerte nuestras peticiones y decirte, Señor, ten misericordia de aquellos que no te conocen. Ten misericordia de aquellos que están afligidos, que están necesitados, que están pasando por alguna enfermedad, Señor, durante este tiempo y están pasando por necesidad, Señor. Que tú obres en sus vidas, que tú tengas misericordia de ellos y que tú los guardes, Señor. Que obres en sus corazones. A los hermanos que están pasando por necesidad, Dios, a los hermanos que están pasando por enfermedad, Señor, sánales. Te pedimos sanidad para sus vidas. Te pedimos que tú obres en sus corazones y les sanes, Señor. Guárdales. Y Padre, que tú traigas consuelo a los familiares que hayan perdido alguno de sus seres queridos. Dios, tráeles el consuelo, Señor. Y que ellos puedan confiar en ti. Y que ellos puedan depositar su confianza en ti, Señor, y puedan ser consolados por parte tuya, Señor. Gracias por ellos. En este tiempo también queremos orar por nuestro pastor Manolo, Señor, que el día de hoy está en Guadalajara predicando, Señor. Que tú obres en su vida, que tú le llenes de tu gracia y de tu sabiduría, Señor, para que tú obres en él. Y Padre, que tú hables a través de su vida. Bendecimos a aquella iglesia en Guadalajara, Señor. Bendecimos también a sus pastores. Guárdales en todo tiempo, Señor, y que tú estés haciendo la obra en sus vidas. Gracias porque tú has sido bueno con ellos y has sido bueno con nosotros, Señor. Y gracias por la relación que tiene esta iglesia con aquella, Señor. Porque es una iglesia, hermana nuestra. La bendecimos en el nombre de Jesús y los ponemos en tus manos. Y todo esto lo hacemos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pues gracias a Dios, hermanos, estamos nuevamente aquí para alabar a nuestro Dios, pero también para escuchar su palabra. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos. Es un gusto volver a ver a personas que no habíamos visto durante algún tiempo.
y es una bendición de parte de Dios poderles saludar y poderles decir y ver cómo están, cómo se sienten. Gracias a Dios por la vida de ustedes. Sean bienvenidos. Si alguien viene por primera vez, igual, sea bienvenido. Siéntase en casa. El Señor va a hablar a su corazón el día de hoy. Y bueno, tenemos los anuncios para la semana. Como pueden notar, el pastor Manolo ahora no está con nosotros, está en Guadalajara. Le invitaron a predicar, entonces él va a estar allá. Entonces pedimos que sigan orando por él, pedimos que se acuerden de él en sus oraciones y que sigan pidiendo a Dios por la vida de Manolo. También les recordamos que este martes tenemos reunión de oración de 7 de la tarde a 8 de la noche. Acuérdense que estamos ahí para estar orando, pero también queremos invitar aparte a algunos de ustedes, los que puedan y quieran asistir, serán bienvenidos. Tendremos sana distancia, lo hacemos con las medidas de sanidad requeridas, así es que si usted gusta ir, ahí le esperamos, 7 a 8 de la tarde. También les recordamos que en la parte de atrás están las urnas para cuando usted quiera y pueda depositar su diezmo y ofrenda. Ahí lo puede hacer en el momento que usted más lo prefiera. Queremos recordarles también que, como ven, el día de hoy ya nuestra reunión es a las 11 de la mañana. Ya de aquí en adelante, pues van a ser a las 11 de la mañana. Y estén atentos por si hay algún cambio en el cual nos tengamos que ya regresar allá a Obregón, les estaremos comunicando. Entonces estén muy atentos, sigan orando, sigan pidiendo al Señor porque Dios haga la obra, porque Dios detenga esta pandemia y porque nos permita regresar allá a nuestras instalaciones. Entonces sigan orando y sigan orando también por aquellos que están en enfermedad, por aquellos que están pasando alguna necesidad económica. Sigan orando por ellos, no dejen de orar. Es muy necesario que estemos pegados ahí a Dios y a la palabra y a la oración, clamando por nuestros hermanos, también por aquellos que han perdido familiares. Ha sido algo tremendo. Entonces sigan orando por nuestra ciudad. La ciudad ha venido una ola de violencia también. Tenemos que estar orando por nuestra ciudad. Así es que les invito a que sigamos orando. Y bueno, como hoy no está el pastor Manolo, hoy le corresponde o vamos a recibir la palabra a través de nuestro pastor Marco García. Así es que quedamos en sus manos y que el Señor obre en su vida. Cuidado, cuidado. Me acabo de caer allá atrás, pero me gusta entrar así porque así llamó la atención. Perdón, hermanos, estamos en un momento tan precioso y bueno, y de pronto el pastor se cae y rompe todo el protocolo, todo lo que el Señor venía haciendo. Pero en fin, quiero que abra su Biblia en el Salmo 102. Y fíjese, es interesante cómo el Señor prepara su palabra para cada tiempo. Cuando estábamos los pastores pensando en qué se iba a enseñar el día de hoy, pues no traíamos varios salmos y bueno, al final el Señor nos muestra el Salmo 102 y resulta que esta semana personalmente este salmo para mí fue muy significativo porque esta semana decía el doctor Genaro, dice, estamos en semáforo sandía porque
por fuera es verde y por dentro es rojo. Y tristemente esta semana, bueno, a lo largo de estas semanas como pastores nosotros hemos estado atentos a la iglesia y hemos estado recibiendo solicitudes de personas que están pidiendo, oiga, ore por mi familiar que está enfermo, y estamos orando por personas de la iglesia que están en enfermedad o que están saliendo de enfermedad. Y pareciera que este tiempo está más complicado que hace algunos meses atrás. Entonces, esta semana yo recibía 3 anuncios de 3 decesos de personas muy cercanas a mí. Y eso invariablemente afecta a nuestro corazón. Nos produce algo, nuestras emociones son removidas y a veces hasta nos preguntamos qué está pasando y hasta también preguntamos por qué sucede esto. Invariablemente la angustia, la tristeza mueve nuestros corazones. Este salmo, el Salmo 102, nos va a hablar cómo es que un hombre que llega a una tristeza tan tremenda y tal vez hasta las circunstancias han afectado su condición, cómo él busca recursos para salir de eso. Todos hemos experimentado angustia en alguna medida, en mayor o menor grado. Este salmo nos va a apuntar a cómo es que la teología, y la teología es el conocimiento de Dios, nos ayuda a enfrentar un periodo de tristeza, de angustia. Así que vamos a orar y vamos a leer este salmo. Así que acompáñenme a orar. Padre, yo te doy muchas gracias, porque Señor, en tu gran bondad, Señor, es que podemos acercarnos y saber que tú has preparado una palabra esta mañana, que tú quieres hablarle a tu iglesia. Señor, ayúdanos, prepara nuestros oídos, prepara nuestra mente para poder recibir tu palabra. Ayuda a este que está enfrente, Señor, a que podamos, Señor, a que yo pueda expresar tus propósitos, tus ideas de manera correcta, pero también clara, que ayude a tu iglesia a verte a ti. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Salmo 102. Dice así: oh Señor. Bueno, el título que ya viene ahí es Plegaria de uno que sufre cuando desmaya y expone su queja ante el Señor. Y dice: oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día en que te invoco. Respóndeme pronto. Porque mis días han sido consumidos en humo y como brasero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba se ha secado. Y hasta me he olvidado de comer mi pan a causa de la intensidad de mi gemido. Mis huesos se pegan a la piel. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades ha llegado a ser. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mis enemigos me han afrentado todo el día. Los que me encarnecen han usado mi nombre como maldición, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida a causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Mis días son como sombra que se alargan y yo me seco como la hierba, mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión,
porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo. Y las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Señor ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor, pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo el Señor se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Él debilitó mis fuerzas, en el camino acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones, desde la antigüedad. Tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se desgastarán. Como vestido los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán y su descendencia será establecida delante de ti. Este salmo podemos dividirlo en 3 partes. La primera parte nos habla nos describe la profunda tristeza del salmista, y esto está del verso del 1 al 11, y luego él mismo nos dice cómo es que Dios responde al clamor de él y cómo es que este clamor es respondido y el pueblo alaba. Hace una reflexión de eso y termina con una solicitud de salvación de Dios. Y eso lo vamos a ver del verso 23 al 28. Así que la primera parte, podemos decir que este salmo no sabemos exactamente en qué momento se escribió, pero nos puede dar alguna idea los mismos versos que están expresados ahí. Habla de que un enemigo lo está oprimiendo, pero si nosotros vemos los versos 13 y 14, nosotros vamos a ver que dice que Dios va a levantar a Sión. Eso implica que Jerusalén es muy probable que estuviera totalmente devastada. Y dice que ve él las piedras y el polvo. Eso habla de una ciudad devastada. Ahora, ¿en qué momento fue devastada la ciudad de Jerusalén? Históricamente podemos pensar que pudo haber sido cuando Babilonia tomó a la ciudad de Jerusalén y la devastó. Entonces pensaremos tal vez que el autor está en una circunstancia como esta, y estas circunstancias lo han afectado emocionalmente, y él está en una profunda tristeza. Y eso es lo primero que nos va a decir cómo es esta tristeza que siente el salmista. La primera cosa que nosotros vamos a ver es que él se siente abandonado. Es un hombre que se siente abandonado por el Señor. Dice: oh Señor, escucha mi oración y llega a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina hacia mí tu oído el día que te invoque, respóndeme pronto. Él se siente como que el Señor ha dejado de escucharlo. Y esto produce en él un agotamiento y una falta de propósito. Porque mis días
han sido consumidos en humo y como a brasero han sido quemados mis huesos. Lo primero que nos expresa el salmista es una imagen. Tal vez ustedes han hecho una carne asada y cuando han puesto el carbón y ya se ha consumido totalmente el carbón, lo único que sale es humo. Ya no sirve eso. Está diciendo, yo me siento como ese carbón que es consumido, que lo único que queda es el humo. Ya no hay más utilidad en mí. Ya no hay más que yo sienta que puedo hacer. De hecho, hay tristezas que producen una falta de propósito. De hecho, déjame decirte que la mayoría de los suicidios en adolescentes sucede porque ellos no ven un propósito en su vida. La pregunta más común entre los jóvenes es: ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en este lugar? Yo no veo sentido en las cosas. Aún hombres que están bajo mucha presión terminan por perder el sentido de por qué están haciendo las cosas. Y luego nos muestra el mismo salmista la imagen de una hierba seca. ¿Sabes? Cuando viene una seca, las primeras cosas que pierden su vigor es la hierba. Cuando viene la época de secas, tú puedes ver los pastos, el zacate, cómo se pone amarillo y prácticamente pierde toda su belleza. Pero también, fíjate, eso es interesante porque cuando viene el agua son de las primeras cosas que reverdecen. Ahora está diciendo el salmista: yo soy como ese zacate, ese pasto, esa hierba que se ha secado y hasta me he olvidado de comer mi pan a causa de la intensidad de mi gemido. Mis huesos se pegan a la piel. Es como alguien que ha perdido todas las fuerzas y todo el anhelo de vivir. ¿Se siente solo? Ahora, el hecho de que se sienta solo no quiere decir que está solo. Pero ese sentimiento es algo que a él le embarga. Dice: me parezco al pelícano del desierto. Pero él está diciendo: yo me siento como un animal que debería estar en un lugar y está en otro lugar. Me siento desubicado. Es ilógico esperar que un pelícano lo encuentres en el desierto. Y él se pone así: me parezco a un pelícano en el desierto. Estoy fuera de mi ambiente. Además, empieza a perder el sueño. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Una de las cosas que tal vez, al parecer, es lo que hasta ahorita hemos visto, es una descripción de una depresión tan profunda que el salmista no puede dormir. Y tal vez la razón la encontramos en el verso 24, cuando él va a hacer una plegaria y dice: Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días. Es un hombre que tal vez está dormido o intenta dormir y tiene miedo de morir. Hay depresiones tan profundas que hacen que una persona pierda el sueño, porque dice: no sé si voy a despertar, no sé si cuando cierre mis ojos voy a volver a despertar. Parece ser que el salmista está en una condición como esta. Se siente incomprendido. Dice: mis enemigos me han afrentado todo el día, los que me
han usado mi nombre como maldición. Ahora, quiero que pienses esto. Bueno, podríamos pensar que son solamente sus enemigos, pero cuando nosotros vemos el contexto, vemos que tal vez no es el único que está sufriendo. Si vemos una ciudad devastada, no es un hombre el que está sufriendo, seguramente son muchas personas las que han sufrido. Pero el salmista está expresando su corazón como si fuera el único que está sufriendo. Es como una postura de que es la única víctima que ha sufrido esto. En definitiva, cada circunstancia, aún la misma circunstancia, yo te voy a decir, esta pandemia a cada uno de nosotros nos ha afectado de manera distinta. Algunos ha producido un terror tan tremendo que hay gente que no ha querido aún hoy salir de sus casas. Y hay personas que ni siquiera creen que existe pandemia, que han salido y no se ponen el cubrebocas y hasta andan echando pleito con aquellos que les exigen que se pongan el cubrebocas, que pongan el alcohol. Mismas circunstancias afectan de manera distinta. Pero el salmista aquí nos está mostrando cómo es que este hombre, estas circunstancias de su propia ciudad, lo han llevado a una tristeza muy tremenda. Al punto que dice, porque cenizas he comido por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida. Las cenizas en la antigüedad eran consideradas como alguien que está de luto. Una expresión de luto es aquel que tomaba cenizas del fogón y se las untaba como una expresión de estoy de luto. El salmista está diciendo, es tal mi tristeza que estoy enlutado, estoy tan triste que esa es mi alimento, mi propia tristeza. Siente que todos están en contra de él. En el Salmo, en el verso 10 dice, a causa de tu indignación y de tu enojo, pues tú me has levantado y me has rechazado. Aquí está diciendo, hasta Dios está en contra de mí. No solamente mis enemigos, sino yo siento que Dios está en contra de mí. Si tú te fijas, él piensa que Dios no lo ha escuchado. Ahora, ¿cómo es que pudo haber llegado este hombre a tal tristeza? Si nosotros vemos y asumimos que el contexto histórico es un asedio a la ciudad de Jerusalén que no se da en un día, sino se da en un proceso. Es decir, que viene el ejército, hace su primer campaña y luego su segunda campaña y luego hasta que logra vencer a la ciudad. Hay circunstancias que van progresivamente, que pasamos a la primera etapa, pasamos a la segunda etapa y ahora ya no es solamente las fábricas se cierran, ahora le dicen a la gente ya no puedes salir, te tienes que quedar en tu casa y eso empieza a producir un efecto aún mayor en el corazón de las personas. Al parecer algo así le estaba pasando al salmista. Dicen algunos que la depresión es como un sufrimiento en el cual somos expuestos por periodos largos. Hace tiempo leí un libro acerca de la depresión, un libro cristiano de consejería, y ponía una analogía. Dice, piensa en una almohada muy, muy acoginada, que cuando tú la pones en un lugar y tú le pones una plancha, lógicamente que esa plancha va a afectar la forma de la almohada, pero cuando tú lo quitas, esa almohada regresa a su forma.
Pero ¿qué pasa cuando tú esa plancha la dejas por un periodo largo? Cuando tú la quitas, esa almohada va a quedarse con la forma de la plancha. Este tipo de tristezas, al parecer, son algo así, algo en lo cual estuvo expuesto por un periodo muy largo, al punto que eso afectó todas sus emociones. El dolor, yo les decía hace un momento, el dolor o las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, y es más, por ejemplo, nosotros vivimos en la ciudad de Silao y podríamos tener circunstancias muy similares en términos de lo que estamos viviendo en esta pandemia, y cada uno nos afecta de manera distinta. Eso no nos hace pensar que el sufrimiento del que está al lado es el mismo que tengo yo. Yo les decía un momento, él parece ser que está en una depresión. No nos dice acerca de cómo estaban los demás, pero él estaba sufriendo. Sabes, en este tiempo hay mucha gente que está sufriendo y hay otros que no están sufriendo tanto. Y a veces cuando comparamos nuestro sufrimiento en circunstancias similares, a veces decimos, oye, no deberías de estar tan triste porque eso no es tan grave. Yo lo estoy resolviendo de esta manera. El problema no es ese. El problema es que las personas reaccionamos de manera distinta ante las circunstancias. Y eso nos hace reaccionar de manera distinta. El salmista está muy triste. Está en una tristeza tan profunda que ha perdido el deseo de vivir, ha perdido el sueño, está enlutado. No sé, pero este tipo de depresiones son tan profundas que a veces no encuentran salida. No sabe uno qué hacer. ¿Qué haces ante eso? De hecho, en la siguiente sección, después de habernos el salmista describido su depresión, su tristeza, su angustia, hace como un cambio del verso 12 al 22. Y aquí vamos a encontrar un secreto sumamente precioso. Ahora va a buscar y se va a centrar en Dios y lo que Él puede hacer. Y nos dice primero en el Salmo 12, mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. Lo primero que está buscando el salmista, recordar, tú eres un Dios inconmovible. Esa palabra que dice permaneces para siempre, habla de un Dios que no puede ser movido por ninguna cosa. Y por tanto, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Qué difícil sería. Fíjate, yo no sé, nuestra generación, aquí creo que no hay ninguna persona más allá de 100 años. Algunas personas que vivieron las secuelas de nuestra revolución mexicana pueden tener una idea de lo que era una guerra, pero tú y yo no hemos vivido algo como eso. Este hombre muy probablemente estaba en las secuelas de una guerra, todo devastado. Las guerras traen falta de comida, muerte por todos lados. Pero él dice, yo sé que tú eres un Dios inconmovible.
te voy a decir una cosa. Y aquí es donde, en medio de las circunstancias, Él dice, tú eres un Dios inconmovible. ¿Sabes cuántas personas hoy en día se han preguntado, ¿será que Dios tiene en control de esta pandemia? Tú puedes decir con esa confianza, yo creo en un Dios inconmovible, aunque veo que todavía sigue habiendo muertes. Este hombre estaba reflexionando de este Dios en medio de unas circunstancias caóticas. Y fíjate lo que va a reflexionar enseguida en el verso 13. Tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitarán en tus piedras y se apiadan de su polvo. Él está diciendo, yo tengo confianza en ti. Yo veo el caos. Yo veo que tú eres un Dios inconmovible. Pero yo tengo confianza en ti, que tú vas a restaurar. Es contrastante con el pasaje, el verso número 2, donde dice, no me has escuchado, Señor. Y aquí dice, yo sé que tú eres un Dios que está por encima de todo, que nadie lo puede mover. La angustia muchas veces nos hace buscar donde normalmente no buscamos. Y a partir de aquí hay un cambio significativo en lo que el salmista está pensando. Dice, y las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra tu gloria, porque el Señor ha edificado a Sión y se ha manifestado en su gloria. Esta parte es sumamente importante, porque entonces Él no se enfoca en su propia tristeza, no está negando su tristeza. Los versos anteriores nos hablan de una tristeza bien tremenda, pero ahora Él se enfoca en la gloria de Dios. Muchos cristianos y no cristianos están preocupados por la vacuna del COVID-19. Que si va a servir, que si no, que si va a tener su efectividad, que si el refuerzo no va a venir, que si va a venir. Pero yo te pregunto, ¿tú estás viendo en este momento la gloria de Dios? Así como el salmista podía ver la gloria de Dios en medio de ese caos. ¿Cómo es que nosotros podemos ver la gloria de Dios? ¿Cómo es que tú y yo podemos ver la gloria de Dios en esta pandemia? Déjame decirte qué es lo que yo veo en esta pandemia. Yo veo misericordia de Dios. Yo veo gracia de Dios en esta pandemia. Y tú me puedes decir, oye Marco, pero no estás viendo las estadísticas de cuánta gente está muriendo aún ahorita más que cuando empezó la pandemia. ¿Cómo es que puedes decir que hay más misericordia y gracia en este momento? Te voy a decir por qué creo que es gracia y misericordia.
Porque si Dios decidiera retribuirnos como realmente merecemos, una pandemia como esta es un recreo. El Dios justo y verdadero traería algo más tremendo que una pandemia en la que algunas personas están muriendo. El salmista puede ver la gloria de Dios, porque él sabe que cuando Dios restaure a Jerusalén, los pueblos se van a maravillar. Aunque está en su caos y estas circunstancias lo han afectado, él dice: cuando tú vengas y renueves esta ciudad, entonces veremos cómo tu gloria, tu nombre va a ser mayor. Este tiempo, mis hermanos, es un tiempo para darle gloria a Dios. Es un tiempo para mostrarles que Dios está teniendo gran misericordia. Es un tiempo para predicar el Evangelio. Una imagen preciosa del cielo y de su iglesia reunida con el Señor es Apocalipsis capítulo 7, donde nos habla que dice que habrá multitudes de todas lenguas y de todas naciones. Este es el tiempo en el cual nosotros les podemos decir, en medio de esta pandemia, a un Dios que está restaurando, y hay un Dios que nos va a llevar a algo más glorioso para su propia gloria. Cuando nosotros podemos ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias, entonces Dios responde. Fíjate, el verso 17 dice: ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria. Dice: responde a aquellos que han entendido cuando estas circunstancias caóticas están dentro del control de Dios y además son propicias para que la gloria de Dios sea mostrada. Esto me recuerda, y es un ejemplo muy bueno, el caso de Pablo. Dice, Pablo le está diciendo a los corintios en la primera carta, dice que él tenía una enfermedad en su cuerpo, en segunda de Corintios, capítulo 12. Dice que él tenía una enfermedad, que dice que él había rogado 3 veces. No es que había orado, no es que había dicho: Señor, tengo ahí una enfermedad, como un ojo de pescado en el pie, oye, tengo un ojo de pescado que cuando camino me duele. No, él está diciendo: tengo un aguijón en la carne. Y dice, es como un mensajero de Satanás que me abofetea. Y él dice: 3 veces he rogado al Señor que me quite esto. Y el Señor respondió. El Señor respondió a este hombre. ¿Y sabes qué le respondió? Te basta mi gracia. No le dijo: te voy a quitar eso que tienes en tu cuerpo. Dijo: te voy a dar algo más glorioso que quitar tu sanidad. Lo que voy a hacer es que tú te enfoques en mi gracia. Pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. ¿Qué está diciendo Pablo?
ahora entiendo que no se trata de que Dios va a responder lo que yo quiero, sino lo que es mejor para su gloria. En este tiempo, cuánto yo he orado en varias ocasiones por sanidad de personas, porque Dios levanta a personas que están postradas. De hecho, de las noticias que esta semana que pasó supe, por todos ellos oré que Dios trajera sanidad, que Dios los levantara de donde estaban postrados y aún de otras personas, y Dios decidió llevárselos. Dios no escuchó mi oración. Tal vez lo que yo necesito es decir, ¿cómo esto, Señor? ¿Cómo es que estas circunstancias van a glorificarte a ti? ¿Cómo es que esto va a traer alabanza a tu nombre? Y fíjense cómo las circunstancias pueden traer no solamente gloria a Dios, sino una obra que trasciende más allá de estos tiempos. Y fíjense cómo lo expresa el salmista en el verso 18. Esto se escribirá para las generaciones futuras, para que un pueblo aún por crear alabe al Señor. Wow, estas circunstancias, este caos, Señor, ¿cómo? Si nosotros ahora estamos buscando cómo es que estas circunstancias tan caóticas me están produciendo tanta tristeza, pero en medio de esto, estas circunstancias van a traer gloria a tu nombre. Y no solamente gloria a tu nombre, sino que esta gloria va a trascender y va a permitir que otras generaciones alaben al Señor. Sabes, este es un tiempo tan glorioso, porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, es muy probable que cuando una persona venga a Cristo, es probable que sus hijos también. Puede ser una misericordia que va a traer generaciones a generaciones y que entonces va a redundar, como decíamos en Apocalipsis, va a haber mucha gente alabando al Señor de todas lenguas y naciones. Tú no sabes lo que este tiempo puede traer a la gloria del Señor. Él sabe que eso lo puede hacer, que Dios puede salvarlos. Y creo que el salmista, y esta es una apreciación personal, que el salmista está pensando en lo que Dios ha hecho con su pueblo. Dice, pues Él miró desde su excelso santuario, desde el cielo, el Señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Y está hablando en pasado. Podríamos pensar, no nos da más detalles, pero yo pienso, este era un hombre que conocía la historia de su pueblo. Un hombre que sabía cómo había sido sacado de la esclavitud en Egipto. Señor, si tú lo hiciste antes, hoy lo puedes hacer. Después de que el pueblo fue sacado de Egipto, Dios los llevó por un desierto, pero los constituyó como una nación, les dio una tierra, les dio un templo donde el pueblo podría alabar. Por eso es que dice, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén. Y fíjate qué interesante, cuando los pueblos y los reinos
se congreguen a una para servir al Señor. El pueblo de Dios es un instrumento para mostrar la gloria de Dios. Tú y yo, en este tiempo, sé que muchos de nosotros hemos sido afectados por muchas cosas. Negocios donde están navegando apenas. Economías donde con trabajos están saliendo con los servicios básicos y la comida. Familias enteras que están desbordando sus economías para sostener un enfermo. Ahí nos está llamando el Señor para decirnos: es el momento de mostrar mi gloria. Debemos recordar que estamos llamados a expresar la gloria del Señor. Si tu sufrimiento a causa de las circunstancias es tan grande como la del salmista, tú necesitas enfocarlo en la gloria de Cristo. Posiblemente tus circunstancias no cambien, pero si redireccionas tu esfuerzo, eso podrá traer gloria a Dios. Entonces traerá alegría a tu corazón. Dice el Catecismo de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es que le dé gloria a Dios y gozar de Él para siempre. Si te fijas, la secuencia de la idea es: tú te enfocas en el Señor y el Señor va a traer gozo a tu vida. Nosotros necesitamos reflexionar más la gloria de Dios. ¿Sabes por qué a veces nuestros problemas matrimoniales estamos tan atorados en ellos? Porque hemos dejado de pensar en la gloria del Señor. ¿Sabes por qué nuestra tristeza nos sigue hundiendo? Porque hemos dejado de ver la gloria de Dios. Después de haber reflexionado esto, el salmista, él hace una petición. Empieza con una declaratoria donde él dice: tú eres dueño de mi vida. Luego él clama a él y luego dice: ¿por qué clama a él? En el verso 23 dice: él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. El salmista está reconociendo que aún estas circunstancias Dios las ha planificado. Y aunque él siente que sus días están cortos, él sabe que Dios está ahí. Uno de los rasgos de saber que estamos caminando en la gloria de Dios es saber que Dios tiene el control de nuestras vidas en medio de situaciones difíciles. Cuando las circunstancias son difíciles, muchas veces pensamos: ¿acaso no es Dios misericordioso para que yo esté viviendo estas cosas? Este dolor que siento, esta pérdida que siento, ¿en verdad Dios la está permitiendo? Si tú crees que Dios tiene el control de tu vida, entonces la respuesta es sí.
Dios lo ha permitido. Pero cuando vemos la perspectiva de Dios en medio de circunstancias tan difíciles, también podemos ver la misericordia de Dios, ya que siendo merecedores de ser borrados de la faz de la tierra, aún siendo su pueblo, Dios decide solamente disciplinarnos. Entonces el enfoque cambia cuando vemos esa perspectiva. Entonces sí, podemos decir, podemos acercarnos y pedir a Dios. Fíjate qué pide el salmista en el verso 24. Y dije, Dios mío, no me lleves en la mitad de mis días, tus años son por todas las generaciones. Él dice, sálvame. Sé que soy merecedor de un castigo mayor, pero yo ahora veo tu misericordia y sé que eres un Dios misericordioso y puedo decir, sálvame. Lo siguiente que va a hacer es, ¿por qué le pido a Dios que me salve? Y ahora expresa las convicciones en su corazón. Ahora déjame decirte que es una convicción, es algo de lo cual estás convencido. Dice el verso 25, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Él está diciendo, Señor, yo te puedo pedir a ti salvación porque tú eres un Dios poderoso. El mismo Dios que hizo la tierra, que hizo la creación, es el mismo Dios que me puede salvar. Es un Dios eterno. Ellos perecerán, dice el verso 16, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se desgastarán como vestidos, los mudarás y serán cambiados. Lo que está diciendo, mira Señor, tú vas a permanecer, esto va a pasar, pero tú vas a permanecer. Por eso es que yo puedo seguir pidiendo a ti salvación. Esta pandemia, hermano, va a pasar tarde o temprano. Cuando Dios decida que pase. No está en tus manos y en mis manos. No está en la vacuna que creemos que va a ser eficaz. Va a estar en que Dios determine cuándo va a pasar. Si tú estás angustiado por este tiempo, que si me contagio, que si no me contagio, que yo te voy a decir, tú confía en el Señor. El Señor es eterno y aún esto el Señor lo ha preparado. Él no cambia. Dice el verso 27, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Y por último, Él preserva y Él salva. Dice, los hijos de tus siervos permanecerán y tu descendencia será establecida delante de ti. El salmista está pidiendo esto porque sabe que Dios puede salvarlo por cuanto es poderoso, es eterno, es omnisciente, omnipresente. Él todo lo sabe. No hay nada que salga de su control. ¿Tú crees esto en medio de este tiempo? ¿Tú crees que en medio de este caos Dios es eso? En medio de que nosotros hemos tenido noticias de decesos de familiares o conocidos muy cercanos, ¿aún puedes creer esto? ¿Que Dios es poderoso? ¿Dios es el que salva?
Dios es el inconmovible. ¿Cómo podemos nosotros llegar a este punto? Que cuando nuestras tristezas van a seguir ahí, nosotros podemos estar enfocados en la gloria de Dios, sin que, aún posiblemente sin que las circunstancias cambien. Y estos son un consejo práctico. Yo te decía, el salmista está hablando de convicciones. ¿Cómo se logra una convicción? ¿Cómo es que yo logro tener una teología del Señor, algo que me hable en los momentos de mucha dificultad? Tú necesitas informarle a tu corazón de quién es Dios. ¿Cómo informamos al Señor cómo informamos al corazón de quién es Dios? Por medio de su palabra. Tú necesitas estar escudriñando su palabra constantemente y que tu corazón sea informado por medio de la palabra de quién es este Dios que está expresado en la Biblia y que nos está mostrando todo su poder. Y entonces cuando tú oras, cuando tú le solicitas al Señor, tú no vas a solicitar solamente: Señor, quítame en medio de estas circunstancias. Vas a orar: Señor, porque tú tienes el poder. Yo no sé si tú me vas a quitar de estas circunstancias, pero yo puedo confiar en ti, que yo saldré librado de esta, sea en esta vida o en la otra. Cuando esto es anunciado, cuando esta convicción es así, entonces nuestra perspectiva cambia y nuestra angustia tiene un propósito. Los últimos pasajes que leímos son pasajes que el autor de Hebreos los utiliza para anunciarnos acerca de Cristo. Hebreos en sus primeros versos nos habla que en los últimos tiempos, dice, desde la antigüedad Dios había hablado por medio de los profetas, por medio de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado de Cristo, por medio de Cristo, el Hijo de Dios, al que constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y fíjate lo que va a decirnos después de haber hecho esta declaratoria tan contundente. El autor de Hebreos cita los versos 25 y 27 de nuestro Salmo. ¿Por qué citaría el autor de Hebreos estos últimos pasajes? Te voy a decir por qué. Porque el salmista aún no sabía de Cristo, pero él sabía que Dios tenía ese poder. Pero el autor de Hebreos tiene claro ahora quién es, dónde está el objeto de su convicción y de su confianza. Aquel que tiene todo el poder, aquel que es eterno, aquel que controla las circunstancias. Dice: y tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Estas palabras
que fueron descritas por el salmista en el Salmo 102, el autor de Hebreos nos los trae para recordarnos que lo que el salmista pensaba está cumplido en Jesucristo. Que ahora tú y yo tenemos algo mucho más claro que el salmista no tenía, que Jesucristo es nuestra convicción, pero también es al lugar donde tú y yo necesitamos ir en medio aún de una tristeza tan profunda a causa de las circunstancias que hemos vivido. ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué necesito yo? Pensar en Cristo y en su gloria. ¿Cómo es que este tiempo, cómo es que mis angustias, cómo es que las circunstancias, aunque me afectan, pueden ayudarme para que Cristo reciba toda la gloria? Y como en Apocalipsis, yo pueda seguir sumando a su gloria por medio de la predicación del Evangelio, por medio de mostrarles cómo es que vivo en medio de circunstancias tan difíciles que otros se están desgarrando. ¿Sabes qué pienso mucho? Mira, este tiempo ha sido difícil para mí, como yo sé que lo ha sido para ti difícil. Pero ¿sabes qué? La gente que no tiene a Cristo, esto es imposible. Esas personas necesitan esperanza. Esas personas necesitan saber que cuando ellos buscan la gloria de Cristo, entonces, como dice el Catecismo de Westminster, Dios trae gozo a sus vidas. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Eso es lo que la gente necesita en medio de esta angustia, en medio de estas tristezas. Gracias. Quiero que pienses en este tiempo. Así como el salmista, hay muchas angustias, cosas que aquejan nuestra vida. Yo sé que aquí hay personas que han perdido familiares, amigos, vecinos, y eso ha afectado tu corazón, ha traído tristeza. O tal vez estás en medio de un negocio donde estás a punto que no sabes qué hacer. Tantas circunstancias, tanta variedad de circunstancias que pueden afectar nuestro corazón. Pero el Señor nos llama: enfócate en mi gloria. Los problemas familiares, te está diciendo el Señor: enfócate en mi gloria y vive para mi gloria. Vamos a orar, hermanos. Cuán maravilloso eres, Señor, que tú siempre, Señor, siempre estás atento a nosotros cuando a veces nuestros sentimientos nos hacen pensar que tú estás alejado de nosotros y que no nos estás escuchando. Pero, Señor, cuando tú diste tu vida por nosotros, por tu pueblo, por tu iglesia, por tu amada iglesia, tú nos estabas diciendo: yo estoy cerca de ti, yo te amo, yo te estoy sosteniendo y yo no he cambiado eso acerca de ti. Gracias, Señor, porque tenemos circunstancias que a veces son difíciles, porque en ellas podemos reflexionar tu gran misericordia y gracia que tienes con nosotros. Bendice a tu pueblo esta mañana y que podamos ser un pueblo que está llevando gloria a tu nombre,
que está alabando, Señor, porque está deseando no solamente que esta generación, Señor, viva tu gloria, sino que también podamos trascender por medio de tu evangelio para que otras generaciones traigan gloria a ti, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en eso. Te lo pedimos en Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria. Amén. Si se pueden poner de pie, vamos a agradecer al Señor por este tiempo. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti.
Gracias, Señor, porque tienes un pueblo que tú has comprado para tu gloria. Gracias porque nosotros somos ese pueblo. Ayúdanos a vivir enfocados en tu gloria. Que todo cuanto nos acontezca podamos verlo a la luz de eso. Te doy gracias por cada hermano aquí, porque hay muchas cosas que están pasando en medio de tu iglesia. Pero Señor, confiamos en que tú estás delante de nosotros y que un día todas estas cosas pasarán y estaremos delante de ti en un gozo indescriptible, inefable. Gracias porque tú eres bueno con tu iglesia y tú estás sosteniendo a tu iglesia, pero también le estás hablando. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, pueden